Bienvenidas y bienvenidos al seminario virtual con el tema El valor del contexto escolar para la seguridad personal y la fuerza colectiva. Esta es una emisión más de la serie Desarrollo Psicosocial Saludable en el entorno escolar. En la escuela se desarrollan valores como el respeto, la empatía y la solidaridad. Cuando docentes y familias trabajan juntos para fomentar un ambiente seguro, respetuoso y sobre todo incluyente, se fortalece la seguridad personal de cada estudiante y se construye así una comunidad escolar unida. Esto puede ayudar a prevenir situaciones de violencia o de discriminación y motiva a que cada persona sepa que no está sola y que puede contar con los demás. Pero, ¿cómo lograr esto? Para reflexionar un poco más sobre el tema, les invitamos a participar en la actividad que hemos preparado en Mentimeter. Menciona 2 elementos importantes de tu contexto escolar. ¿Alguna vez presenciaste actitudes de discriminación en tu trayecto formativo? Sea por tonalidad de piel, nivel económico, género, etc. Las opciones son A, sí, en varias ocasiones; B, sí, pero no me di cuenta en ese momento; C, no me ha sucedido. Les recuerdo que para ingresar a esta actividad tienen que escanear el código QR que está apareciendo en pantalla o a través del enlace que está en nuestro chat de comentarios. Y más adelante revisaremos todas sus respuestas. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, realiza este seminario virtual. Así que agradecemos la participación de las y los especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, por hacer posible esta emisión. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de Aprende MX y también de CONASAMA. Antes de continuar, quisiera que hagamos una pequeña pausa para ver este mensaje. Después de 10 años juntos, México X se transforma. Hoy damos un nuevo paso, porque en el camino del aprendizaje también se crece. Cambiamos nuestro nombre a Cursos Aprende MX. Formación, capacitación y actualización. La imagen cambia, nuestra esencia permanece. Regístrate en esta nueva etapa y continúa tu aprendizaje con nosotros. Gobierno de México. Cursos Aprende MX es un espacio para la formación, capacitación y actualización que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, pone a su disposición con propuestas educativas para poder fortalecer las habilidades digitales, fomentar el desarrollo de la práctica docente, así como promover distintos temas de interés para ustedes. Les invitamos a explorarlo, a inscribirse en su amplia oferta de cursos. Todos son gratuitos. El código QR está en pantalla y el enlace está también en la sección de comentarios. Y ahora sí, retomando el tema. Este seminario tiene como objetivo compartir estrategias para generar un espacio seguro dentro del aula que contribuye siempre al fortalecimiento del tejido social. Y para ello, tengo el gusto de presentar al doctor Modesto Solís Espinosa. En nombre de la Dirección General de Aprende, te damos una muy cordial bienvenida y nos sentimos muy contentos de que estés acá con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes quisiera que conozcamos un poquito de la trayectoria de nuestro invitado. Modesto Solís Espinosa es doctor en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue condecorado con la Medalla Alfonso Caso y realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, licenciado en Psicología por la misma casa de estudios. Tiene formación sobre competencias clínicas en terapias conductual-contextuales, identificación y prevención del comportamiento suicida, estadística y análisis de datos, así como en atención y prevención de la violencia a la mujer. Cuenta con el reconocimiento de candidato en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Fue docente a nivel licenciatura en diferentes programas de psicología y ha publicado artículos e impartido ponencias sobre la evaluación de las autolesiones, modelos de predicción de conducta suicida, conductas alimentarias de riesgo y habilidades para la vida en adolescentes. Tiene amplia experiencia en la prevención de conductas de riesgo en adolescentes y realiza investigaciones y talleres de intervención, principalmente en los niveles de secundaria y media superior. Y
Y ahora sí, sin más preámbulo, doctor Modesto, te quiero ceder la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para hablar de un tema tan importante como es el contexto escolar. Es un tema fundamental para que lo vayamos revisando. Para esto hay que tener en cuenta algunos aspectos. Quisiera comenzar con esta frase de la educación como pilar de la sociedad, ya que a través de diversos cambios históricos y sociales, la educación ha sido un pilar, algo que nos ha apoyado, algo que nos ha servido a construirnos como seres humanos, y es una parte primordial que se requiere. Para esto vamos a hablar sobre el contexto escolar, en qué consiste, cómo influye en nuestro desarrollo y también nosotros de alguna manera cómo estamos influyendo en nuestro propio contexto escolar, gustos y relaciones interpersonales, algunas reflexiones en torno a lo que es sano o lo que no es sano, puntos clave para prevenir el prejuicio y abordar también con esto lo que sería la fuerza colectiva, cómo es que llegamos a este punto. El contexto escolar es algo que va más allá del espacio físico y es algo que a lo mejor a algunos les sonará un poco extraño, que se llega a tener la noción como pensar contexto escolar es un aula, es un edificio donde hay salones. Si nos vamos a definiciones de diccionario, lo describen como un entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho y tiene como sinónimos entorno, ambiente, circunstancia. En este sentido, no vale decir solamente es un espacio físico, no es nada más un aula, un edificio, es todo lo que converge en ese espacio. En ese sentido, la educación no solo se limita a que uno aprenda reglas ortográficas, a resolver ecuaciones, más bien abarca múltiples procesos presentes en el contexto escolar. Algunos de estos factores, como las temperaturas, ciclos, tradiciones, convivencia, valores, procesos de transformación. A algunos les podrá sonar extraño, bueno, pero ¿cómo la temperatura en un contexto escolar? Realmente cuando uno habla de su contexto escolar o su escuela, uno puede notar que hay diferentes actitudes. Hay quienes llegan a considerarlo como un espacio en el cual solamente van a estudiar, solamente se dirigen a adquirir conocimiento. Sin embargo, pues vemos que realmente en el contexto escolar se da espacio a muchos otros procesos. De ahí que uno puede decir, en una escuela se da lugar a ciertas emociones, a que se tenga un espacio más cálido, un espacio más frío, lugares donde hay tradiciones, lugares donde hay una formación que va mucho más allá de lo que se da en el aula. En el contexto escolar se forman varios procesos. Parte de estos son las amistades, ya sean breves o duraderas. A muchos de quienes nos acompañan podríamos preguntarles, tus amistades de primaria, secundaria, universidad, ¿en qué momento fue que aparecieron y hasta dónde llega esa amistad? Hay que tener en cuenta que algunas de estas amistades son amistades de toda la vida. En la misma escuela es que se aprende a construir vínculos, ya no solamente en relación con amistades, los vínculos amorosos, vínculos con figuras de autoridad, se reconocen intereses similares o distintos a los de las demás personas. Hay muchos gustos que uno los conoce a partir de que uno llega a una escuela, a un salón de clases, que es a partir de ese espacio de donde uno puede llegar a conocer muchas más formas de conocer el mundo, muchas más formas de experimentar. También es en el contexto escolar donde se establece el seguimiento de reglas, que a lo mejor y puede parecer algo muy trivial, sin embargo, y es algo que a veces se le llega a cuestionar un poco a algunas personas, por ejemplo, a terapias con niños, que se ponen a jugar y vas a poder ver quizás al terapeuta que está jugando ajedrez, con juegos de mesa con un niño, y hay quien llega a cuestionar, bueno, pero eso realmente, eso es terapia, es una técnica, ¿en qué consiste? Y lo que uno no ve en muchas ocasiones es que desde ahí se está enseñando a dar ciertas reglas, ciertas pautas. Así como en la sociedad uno tiene que esperar un turno en una fila, lo mismo con un juego. La forma en la cual uno afronta el éxito o el fracaso en un juego es algo que también vamos a verlo a través de los juegos y más adelante ya en la sociedad. En la escuela es lo mismo, uno va a acatar ciertas reglas
y no es como el acatar reglas solamente por acatar reglas. Realmente de fondo es algo que nos ayuda en nuestra formación como seres humanos. También se construyen creencias sobre el mundo, que esto es algo fundamental. Hay creencias que ya están insertas en nuestro pensamiento y a veces pareciera que pues solamente están ahí, o uno las escuchó de los padres, que evidentemente son figuras fundamentales en nuestro desarrollo. Sin embargo, cuando uno se pone a reflexionar sobre ciertas creencias, muchas de las ocasiones uno identifica que es en la misma escuela donde uno tuvo una primera aproximación a ciertas creencias, y creencias de todo tipo. Podemos hablar ya desde ahí de prejuicios, de estereotipos, de creencias tanto positivas como negativas que nos van a acercar a cómo podemos conocer el mundo. De ahí la relevancia de apoyar a nuestros docentes, que también con los comentarios que llegan a hacer, las mismas creencias y la forma de ver el mundo que tienen los docentes es algo que también se está inculcando. De ahí que muchas veces se diga, niños y adolescentes no es que aprenden tanto de lo que tú les digas, aprenden más de lo que tú les estás demostrando, lo que ven con ejemplo. Pongo aquí ejemplo de lo que tiene que ver mucho con cuestiones de salud mental. Queremos que aprenda a controlar sus emociones, que si se enoja lo pueda hablar, que resuelva problemas, que no se estrese. Sin embargo, a veces uno, como docente o como padre, pues da ejemplo de todo lo contrario. Entonces, sí es algo fundamental que uno sepa que realmente en el contexto escolar, pues uno está aprendiendo mucho más que lo estrictamente académico. También se fortalece lo que es el tejido social. En la misma escuela podríamos decir, es un sistema en miniatura, pero es como si tuviéramos una sociedad en pequeño, con ciertas formas de funcionar, con ciertos procesos, con procedimientos. Hay una cierta cantidad de personas que forman parte de esa sociedad y generalmente también tienen ciertas tradiciones, ciertas formas de comportarse. Todo eso se va aprendiendo en el contexto escolar y evidentemente lo vamos a poder notar mucho más en docentes, en zonas rurales, en espacios mucho más cerrados, en que el docente pues es una figura no solo en el plantel, no se queda nada más de ahí en la escuela y realmente es alguien que pues está inserto en la sociedad como una figura importante en la comunidad, como un referente. De ahí la importancia de darle más importancia a este contexto, que no veamos la escuela solamente como un espacio para aprender, sino realmente un espacio que nos forma como seres humanos. La educación es lo que sucede en el contexto escolar mientras se imparte la clase. Hay por ahí una frase de John Lennon que dice algo así como de la vida es lo que sucede cuando uno está ocupado planeando cosas. Más o menos podríamos tomarlo como una adaptación y decir, bueno, es que realmente uno piensa que en la planeación o en las actividades pedagógicas es que se está aprendiendo. Sin embargo, es en todo el contexto escolar que se da el aprendizaje y el desarrollo del ser humano. No es nada más en el aula, es en el patio, en la interacción entre compañeros, con los docentes, en la convivencia que se llega a dar en otros espacios. Es algo muy importante que lo tengamos en cuenta porque pues, no acaba nada más ahí, realmente es todo lo que involucra el contexto escolar con todo el personal escolar más allá de los docentes. Me encanta que hayamos comenzado con esto, doctor, porque qué importante recordar que la escuela, cuando estamos ahí tal vez no lo vemos, pero recordar que al final sí son las bases de lo que después, como lo hemos platicado en distintos seminarios, pues vuelve a ser, son adultos, ¿no? Y son adultos que generan y crean nuestra sociedad, entonces qué importante entender que la escuela sí es un lugar donde se genera identidad, donde se generan relaciones, como usted bien mencionaba, y ahora quisiera que veamos justo al respecto la primera respuesta a la pregunta que hicimos de Mentimeter, porque tiene que ver mucho con esto que estamos mencionando. Queríamos saber que nuestra audiencia nos comentara 2 elementos importantes de su contexto escolar, así que vamos a ver qué nos dijeron. Tenemos como respuestas que elementos importantes del contexto escolar son la comunicación, los profesores, los programas de apoyo, el apoyo mutuo, la familia, diverso, la sociedad, los alumnos, la confianza, un ambiente de aprendizaje, los usos y costumbres, privada, las artes, los docentes. Mire qué interesante, tenemos acá una respuesta que dice es un internado,
de nuevo programas de apoyo, educación de calidad, familia. ¿Qué opina de todas estas respuestas? ¿Qué cree al respecto? Creo que al final todo esto sí forma parte de un contexto escolar, pero qué interesante las respuestas y que la gente lo relacione con lo que significa el contexto escolar. Así es algo muy interesante, me llama la atención porque varias de estas palabras pues hablan más bien de valores, como esto de la confianza, que pues realmente sí forma parte del contexto escolar y sin embargo hay veces que uno no lo visibiliza, casi como si fuera un elemento de, bueno, pues a lo mejor hay quienes se sientan más cómodos, pero realmente es un espacio en el cual pues incluso es una segunda casa, es un espacio pues fundamental para todos. Y es que pasamos mucho tiempo en las escuelas, ¿no? Y al final, como usted bien decía, es en donde formamos todo esto que después se va a convertir en una realidad de nuestra sociedad. Doctor, no quisiera interrumpirlo más, quisiera que continuemos con su presentación, por favor. Gracias. Hablando de los gustos y relaciones interpersonales, podríamos decir, las personas se construyen socialmente. Ya desde hace algunos años se ha tratado de fomentar mucho creencias en las cuales todo va muy centrado en el individuo, en el éxito personal. Sin embargo, todos nos construimos a partir de nuestra sociedad, de nuestro contexto, la comunidad en la cual estamos insertos. El aislamiento limita las oportunidades, mientras que la apertura y los contextos sociales enriquecedores abren nuevas posibilidades. Conocemos mejor el mundo cuando lo vemos a través de otras miradas, a través de los libros, el diálogo y las experiencias compartidas. Si uno se quedara solamente con lo que uno conoce, con su propia visión en un solo espacio, pues realmente uno se quedaría muy limitado. Pero ¿qué pasa? Con el solo hecho de leer un libro, pues realmente tenemos ahí un interlocutor que puede ser de hace unos días, de unos años, de hace siglos, y es conocimiento y una forma de ver el mundo que pues no tendríamos de otra manera. Lo mismo si lo analizamos con el platicar con los compañeros, que es nuevamente una forma de acercarnos a otras realidades del mundo que no tendríamos solamente por nuestra propia cuenta. Ahora bien, lo normal no es lo sano. Les comentaba, es muy importante que reflexionemos en torno a qué es sano y qué no lo es. Habría que señalar, lo diferente no es malo ni peligroso, solo es diferente y puede que no lo sea tanto. A través de mi experiencia que he tenido apoyando en escuelas, primordialmente de secundaria y de nivel de media superior, lo que veo muchas veces es que se dan conflictos, pero es a partir de cosas muy triviales, cosas muy simples. En ocasiones hasta llegué a tener estudiantes que decían, pues sí me peleé con alguien, pero me peleé porque me miro feo. O alguien me dijo que quería pelear conmigo y entonces yo no me iba a dejar, casi como, no, ni modo que no me defendiera. Ya al momento de tratar de armar el diálogo y tratar de que se estableciera ya una amistad o una relación más cordial, pues uno veía que realmente pues ni uno había visto feo, ni el otro le quería pegar y solamente era una confusión. Hay veces que uno llega a ver lo diferente como si fuera algo negativo, sin embargo, pues hay veces que solamente es diferente. Si hablamos de esto ya en algo más cotidiano, por ejemplo, con equipos, aficiones, con ciertos tipos de gustos de música, siempre uno puede ver que hay grupos con los cuales uno se identifica y quizás uno lo toma como algo propio y se quedan como, bueno, estos son nuestros amigos, nos caen bien, hay que reunirnos. Vemos al equipo rival o una afición que va al opuesto y los tomamos como enemigos, como si de verdad tuviéramos que tener algo pues, por lo cual pelearse, y con cosas que realmente son absurdas, como en la música. Ciertos géneros en los cuales le hacen burla, hay cierto desprecio, y realmente es como de, pues cada quien puede disfrutar lo que le interesa, lo que le gusta, y no por eso es algo malo. Sin embargo, pues es algo muy común, muy frecuente en contexto escolar, que se lleguen a identificar estas diferencias y se tomen como un pretexto para tratar de agredir. Muchas veces, aunque nos veamos distintos, en el fondo son más los puntos en común que las diferencias. Estaba recordando ahorita una película de la cual no recuerdo exactamente el nombre, pero ponían una línea, hacían dos filas y ponían a diferentes personas, diferentes edades, diferentes orígenes, las ponían de frente y de inicio preguntaban cosas muy generales de gustos.
Sin embargo, cuando se hacían preguntas que tenían que ver con problemáticas sociales, con situaciones de violencia, lo que uno podía ir identificando es que prácticamente todos tenían mucho más en común de lo que pensaban. E incluso con quien podían pensar que tenían una rivalidad o que eran, por así decirlo, como su enemigo, pues realmente era alguien con quien tenían algo en común y a partir de lo cual podían entenderse. Más o menos de esto va la idea de que pues realmente pues no somos tan distintos como pensamos. Incluso cuando uno llega a tener un problema emocional muy fuerte, hay veces que uno lo expresa por medio de agredir a otros, el tener una actitud un tanto violenta, y hay quien puede tener el mismo problema y más bien lo externaliza centrándose en otras cosas, quizás más en el rendimiento escolar, pero realmente tienen factores en común, tienen cosas que sí nos hacen más similares. Si viéramos lo que tenemos, lo que nos une por encima de las diferencias, tendríamos un mundo mucho más pacífico. Si nos centráramos más bien en lo que nos hace similares, cosas en las cuales podemos tener algo más parecido y que realmente pues no tendríamos por qué ver a los demás como distintos. Si incluso ya lo tratamos de ligar con otro tipo de perspectivas sociales y de la vida, pues realmente todos somos iguales. Si nos mantenemos esa idea, pues realmente no habría por qué hacerle daño a otras personas, no habría por qué quejarse, por qué protestar contra otros, y más bien tratar de armar un diálogo con mucho más empatía con las demás personas. Para esto vamos a hablar también de puntos clave contra el prejuicio, como recomendaciones muy generales que pues realmente no es que exista una receta perfecta, son problemas que han existido desde hace muchísimo tiempo, pero podríamos señalar algunos como el respeto entre todas y todos. Si nos respetamos entre todas las personas, uno procuraría tratar a las demás personas de una mejor manera, con más empatía, no generar rumores, no agredir, no molestar, no violentar de ninguna manera, bajo el entendido de que todos somos iguales. El tener flexibilidad. Ya les mencionaba antes, en el contexto escolar muchas veces se forman algunas creencias y actitudes que van en contra de otros sectores de población. Por no decirlo de una manera muy concreta, pero se llega a generar esta idea de que hay personas que por sus gustos no valen lo mismo o que pueden hacerle daño a otros. Sin embargo, pues solamente son gustos. Si uno tiene cierta flexibilidad, uno puede ir rompiendo estas barreras. A propósito de esto, hay personas que llegan a tener unos estándares de lo bueno y lo malo de una manera muy rigurosa, en lo cual es como de, si haces esto, eres bueno, si haces esto otro, eres malo, sin ningún matiz, sin ningún espacio a la duda. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que realmente en algunas situaciones puede que esto no funcione un poco, porque van a tener una, por así decirlo, como una brújula moral que les ayude para determinar en algunas situaciones qué es lo correcto de lo que no, pero si eso se mantiene de una manera muy rigurosa, son sobre todo estas personas quienes llegan a agredir a otros, a quienes llegan a tener prejuicios muy fuertes, por mantener esa forma tan rigurosa de ver lo bueno y lo malo. Y punto número 3, el escuchar sin prejuicios. Muchas veces no damos oportunidad a la otra persona, no le damos la oportunidad ni siquiera de escuchar realmente cuál es tu argumento, el tratar de entender. Sin embargo, es mucho más fácil el decir, no, pues es que me cae mal porque ¿por qué hace eso? O no deberían de hacer eso, incomodan a las demás personas. Y realmente si uno se pone a escuchar, uno vería que realmente pues no hay ningún problema, que uno puede tratar de escuchar y probablemente si uno tiene la suficiente flexibilidad, uno puede cambiar de opinión, que es algo muy importante. Y el punto número 4, el que uno no se calle ante las injusticias. Es una situación que se llega a dar bastante en contextos escolares, lo que es el acoso escolar, lo que es el acoso sexual y de otras formas, en los cuales hay personas que guardan silencio y es algo pues peligrosísimo. Desde cierta forma podríamos decir, si uno a lo mejor no hizo algo incorrecto, pues está bien, de alguna forma hasta uno puede decir pues es de los buenos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Si uno percibe que a otra persona le están agrediendo, le hacen burlas, es víctima de acoso escolar constante,
que diario le ponen apodos, le hacen bromas pesadas y sabemos que esa persona está sufriendo y uno no hace nada, pues diríamos, pues realmente también se es parte del problema. Te vuelves aliado, ¿no? Justamente uno se vuelve un aliado y uno hace que pues realmente, aunque se tuviera una buena intención, pues se vuelve uno parte del problema, que uno afecta tanto como al que está agrediendo solamente con su silencio. Claro, como lo hemos mencionado también en otros seminarios, entender que todos somos una sociedad y somos comunidad, entonces de alguna manera si no intervenimos estamos también siendo parte del problema. Y doctor, pensaba mucho en esta palabra que usted mencionó, lo normal, ¿no? Qué interesante palabra, porque pues ¿qué sería lo normal? ¿No? Es interesante porque pues al final creo que como sociedad hemos ido evolucionando y entonces lo que a lo mejor era normal antes ya no es normal ahora, o lo que es normal en un país no necesariamente es normal en otro. Entonces, tener juicios a partir de eso, pues me parece muy fuerte, porque puedes dañar a los demás y puedes generar pues cierta, como usted bien decía, inseguridades o casos como depresión y llegar a lugares que ya son pues peligrosos. Y sobre todo al respecto yo quisiera compartirles información sobre la línea de la vida, el cual el número es 800-911-2000. Recordarles que aquí encontrarán atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o de sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida 800-911-2000 está disponible las 24 horas de los 365 días del año. Y bueno, antes de continuar, queremos invitarles a explorar algunos materiales complementarios que tienen que ver mucho con lo que el doctor estaba mencionando y recordarles que pueden acceder a ellos, a estos recursos, a través del enlace compartido en el chat de comentarios o en el código QR que está apareciendo en pantalla. Doctor Modesto, ahora sí quisiera que por favor revisemos las respuestas a la segunda pregunta que hicimos de Mentimeter, la cual era: ¿alguna vez presenciaste actitudes de discriminación en tu trayecto formativo, ya sea por tonalidad de piel, nivel económico, género, etcétera? Y vamos a ver las respuestas. A, sí, en varias ocasiones. Tenemos el 16%. Sí, pero no me di cuenta en su momento, el 6%, y no me ha sucedido, el 8%. O sea, el 16% de nuestro público sí le ha sucedido y por supuesto que se dieron cuenta. ¿Qué opina de estos resultados, doctor? Gracias. Es muy interesante lo que está saliendo ahí. Yo tengo un poco ahí como de duda de, bueno, es preocupante, pero realmente sí me quedo un poco con la pregunta de, bueno, ¿realmente sí será de esa manera o no? Hay veces que uno no lo identifica. Si hablamos de temas de discriminación, justamente es algo que... Está muy normalizado, ¿no? Exactamente. Algo normalizado, algo que se invisibiliza y que pues realmente hace que uno no se dé cuenta hasta mucho tiempo después de que realmente se estaba afectando a una persona. Claro, y por ejemplo estas respuestas me hicieron pensar, a lo mejor el 16% se dio cuenta, y luego ¿qué haces con eso? Porque probablemente me doy cuenta, pero no por eso hago algo, que era lo que usted mencionaba. Entonces, al respecto, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué pudiera suceder? ¿Qué sucede con esto de la fuerza colectiva? Que supongo que tiene que ver con esto que decía de si yo estoy viendo algo, entonces, ¿qué hago para reaccionar ante lo que está sucediendo? ¿Eso sería la fuerza colectiva? Sí, de alguna forma como un preámbulo para hablar de la fuerza colectiva, podemos hablar de este tema de la discriminación, donde prácticamente como manera de ejercicio y también ligado con esto de lo que es normal y lo que no, generalmente uno ve lo diferente como algo malo, sin embargo, pues no lo es realmente, y hay veces que nos da un indicador no de alguien que está haciendo daño o que es peligroso, sino de alguien que a veces puede requerir ayuda. Por poner una situación de ejemplo, si uno piensa en su salón de estudiantes, 50 personas, todos con sus uniformes, todos prácticamente todos ya bien aseados, en orden, en sus bancas, la mochila a un lado como se da la indicación en la escuela, pero hay uno que no va con el uniforme. Ahí pues realmente uno podría preguntarse, bueno, ¿es por tratar de no obedecer o qué es lo que sucede? En ese tipo de situaciones uno a lo mejor dice, bueno, que
es el problema o qué le pasa, por qué se sale de la norma, no sé, se llevó una chamarra que no era la que corresponde al uniforme, o todos van con pantalón y va con el pants. Y de una manera pues muy simple uno puede llegar a juzgar, porque juzgar pues es algo realmente fácil. Y rápido. Y rápido. Es algo que se da inmediatamente, nada más uno ve algo y de inmediato uno ya puede tener cierto juicio. Y pensar pues es alguien malo, es alguien que no quiere seguir las instrucciones. Pero cuando uno se acerca a preguntar ya con empatía, puede explorar y decir, bueno, que a lo mejor esta persona no tenía el uniforme, no tenía agua, no tuvo cómo lavarlo. Vas a pensar en contextos de primaria. Muchas veces el que alguien no cumpla con una tarea, no cumpla con alguna instrucción con respecto al uniforme, muchas veces tiene que ver más con una problemática social, no realmente con que no quiera o no le interese. Muchas veces tiene que ver más con situaciones de familia y no es realmente ahí la responsabilidad o la culpa del estudiante en sí. Entonces, pues es algo que se tiene que tener en cuenta. Es muy fácil que se haga esta discriminación, pero pues sí tenemos que tratar de abogar más por escuchar, ser empáticos, por sí apoyarnos de una manera pues mucho más flexible. Doctor, corríjame, pero lo que estoy entendiendo es, yo veo que sucede algo y es humano y natural tener un juicio. ¿Esto es correcto? La diferencia sería qué hago ante esto que está sucediendo, cómo reacciono, si externo este juicio y hago sentir mal a mi compañero, a mi alumno, a lo que sea, o sí, entonces pienso que a lo mejor puede ser un prejuicio que no quisiera, ¿cómo se dice? Como decir, tener un juicio está mal, sino el qué hago con ese juicio. Sí, podríamos decir que es algo natural, es un proceso que pues, realmente pues, lo hacemos en automático, podríamos decir. No es que uno vea a alguien y diga, no, pues que lo voy a ver feo porque, no sé, claro, se despeinó o porque tiene tal gusto, sino que pues tiene que ver con creencias ya muy arraigadas. Y sí, se da como en automático, pero justamente uno puede decidir qué hacer con eso y en dado momento cuestionarse. Hay veces que alguno a lo mejor hasta vio a algún compañero que no seguía la norma y se molestó, pensó pues es por rebeldía, fue como por retar y que realmente no tenía que ver con eso. De ahí la importancia de que uno pues pueda ser consciente de estas creencias, por qué generaron ese enojo, esa molestia. Cuestionarse más bien. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué más podemos decir de la fuerza colectiva, doctor? Hablando de la fuerza colectiva, sería hablar de cómo es que como sociedad, como una comunidad, pues podemos también apoyarnos. Es algo que, insisto, ya se está tratando de promover muchas veces una actitud muy individualista, muy de, pues tú supérate, haz lo tuyo y ya los demás, pues si están bien, si no, enfócate en ti. Exactamente. Entonces ser un poco más consciente del otro, de mi entorno y de mi sociedad. Exactamente, y ahorita justo con este comentario que me gustaría tomar lo del, como el vea terapia. El vea terapia a veces, y va a sonar muy irónico que lo diga un psicólogo, pero pues no siempre es que sea la solución. Hay muchísimas problemáticas que no tienen que ver realmente con una cuestión emocional de la persona en sí y que más bien es del entorno. Prácticamente que hasta hay un autor que lo dice que la terapia es más bien como una válvula de escape de todas las problemáticas que hay, situaciones de violencia, de desigualdad, de pobreza, etcétera, pues es como una partecita de lo que se va resolviendo. Evidentemente, si alguien requiere ir a terapia, pues pero ¿cómo lo trabajas? Es importante. Si es una cosa social, ¿cómo lo trabajarías si no es a través de terapia, por ejemplo? ¿Tendría que ser un cambio idiosincrático? ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Sí, pregunta un poco compleja, pero sí, de alguna forma se puede, a partir de lo individual, pues, vamos, por poner ejemplo, lo de la violencia. La violencia es algo que pues ha afectado en todos los niveles de la sociedad, vamos a decir, en contexto escolar, en familia, y en lo personal, con amistades, pareja, etcétera. En terapia no lo vamos a poder solucionar, sin embargo, sí podemos cambiar la manera en la que uno lo va a ir afrontando, la manera en la cual uno va a responder ante situaciones de violencia. Sin embargo, pues eso no quita esta tarea pendiente que tendríamos de, bueno, está el gran problema de lo que es la violencia y qué es lo que puede hacer uno para contribuir o no contribuir a eso. Tampoco como tratando de delegar, bueno, es que tienes que resolver el problema de la violencia,
pero sí siendo conscientes de que uno en sus relaciones cercanas con su propio entorno, pues uno puede promover este tipo de ideas. Lo pongo ahora con tema de violencia de género. A veces algunas frases que pueden ser muy hirientes y que si uno en su contexto cercano las llega a utilizar, pues evidentemente uno está formando más parte del problema que de la solución. Pero, ¿y cómo mi pregunta va más enfocada hacia el tema de esto que menciona, que a lo mejor no necesariamente la solución es la terapia, en este momento, en estas situaciones, por ejemplo, en este caso particular de violencia que menciona, tendría que empezar de algún modo la persona para poder detectar, ¿no? Porque como decía, todo este tipo de violencia está muchas de las veces intrínseca en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y ni siquiera nos damos cuenta de que la tenemos. ¿Cómo podríamos darnos cuenta si no es a través de la terapia? Hay varios frentes por los cuales se puede trabajar en este aspecto. Por una parte, es lo que se fomenta desde diversas instituciones, a partir de la sensibilización, a partir de talleres, a partir de campañas que se han mantenido activas para visibilizar diferentes formas de violencia, y pues ya hablando como en la parte más individual, pues sí correspondería, por ejemplo, el que uno pueda asistir a terapia. Sin embargo, digamos que no dirá que es como una solución, sino más bien como es uno de los caminos que se puede tomar para tratar de sentirse mejor, para tratar de afrontarlo, pero esto pues sin negar que realmente hay aspectos en lo social que pues, no se pueden quitar, son cosas que pues están ahí afectándonos y de las cuales, insisto, uno puede o formar más parte del problema o formar más parte de la solución. Hay veces que sí cuesta trabajo identificar si uno ha sido víctima de violencia o si uno ha sido violento con las demás personas, pero se tiene la oportunidad de que uno se cuestione, de que uno trate de cambiar, y estos procesos, vamos, a veces puede parecer algo sumamente complejo y que uno diga, no, pues es que todos tienen que ir a terapia a partir de ahí, pero pues realmente a veces va de una charla profunda con una persona y eso de verdad que puede cambiar las perspectivas. El hablar con alguien y decir, bueno, es que yo no entiendo por qué tenían ese punto de vista y explícame, quiero conocer más por qué lo piensan de esta manera. Y hay veces que a partir de simplemente cuestionarse, de hablar con las demás personas, se puede tener ahí una oportunidad importante para esto. Tener la apertura, ¿no? La apertura tal vez puede ser un gran camino para poder entender que somos distintos a los demás y que no necesariamente estamos bien o mal, sino que tal vez no estamos entendiendo el punto de vista del otro. Y tal vez el primer camino pudiera ser cuestionarnos si en algún momento a lo mejor yo he agredido y lastimado a alguien más, ¿no? Pensar a lo mejor en eso como primera posibilidad ya pudiera ser un buen camino. Exactamente. Sí, es un buen camino justo esta palabra que mencionas de la apertura, porque a partir de ahí es que uno va a poder tener cierto cambio. Si uno no tiene esta apertura, pues realmente las cosas se nos complican muchísimo y el hecho de cuestionarse eso, yo diría, es algo fundamental. Claro. Uno, prácticamente todas las personas, sin importar clase social, estudios, lo que sea, todos en algún momento de la vida muy probablemente hemos llegado a agredir a alguien o hemos llegado a tener un prejuicio que ha afectado a otra persona y sin siquiera darnos cuenta. Y no por eso eres una mala persona, ¿no? No, bien o mal. Me encanta que se hable de esto y me encanta que se hable desde el tema de la educación, desde el tema de las aulas, porque desde ahí podemos empezar a generar y a tener infancias que empiecen, sobre todo, a entender que es importante construir juntos una comunidad, construir juntos a partir de lo que el otro siente y sobre todo construir entornos donde siempre prevalezca la empatía y la solidaridad, no solo como para mejora de la convivencia escolar, sino también para sembrar en cada estudiante, sobre todo la confianza que mencionábamos, de que no está solo y de que siempre va a poder contar con su comunidad para poder crecer y sobre todo para poder cuidarse mutuamente como la sociedad que somos. Y bueno, antes de continuar, les quiero invitar a responder la pregunta que está apareciendo en estos momentos en su pantalla a través de nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿esta información me permite saber cuándo pedir ayuda? A, sí, B, no. Les pido que participen con sus preguntas en el chat de comentarios porque más adelante el doctor estará dando respuestas a todas sus inquietudes. Y antes, veamos la siguiente información.
En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Esta campaña busca promover estilos de vida sanos para niñas, niños y adolescentes porque es fundamental comprender la importancia del ejercicio regular, de los buenos hábitos alimentarios y muy importante que hemos platicado mucho hoy, de la salud mental para un bienestar completo e integral. También les queremos invitar a formar parte de nuestro canal de difusión en WhatsApp. Aquí encontrarán contenidos, recursos y proyectos que impulsan la curiosidad y el aprendizaje. Para acceder a este canal, el código QR está apareciendo en pantalla y el enlace en el chat de comentarios. Doctor, ahora sí, quisiera que por favor nos ayude a responder pues todas las preguntas e inquietudes que tiene nuestro público. Así que vamos a la primera pregunta de nuestro público, la cual dice así. Magdalena Colín tiene un comentario. Ella dice, participando con agrado en el desarrollo del programa que enriquece a toda la comunidad educativa. Y yo sumaría a esto, Magdalena, que enriquece a todos como sociedad y como colectivo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. El maestro Pedro tiene una pregunta. En el caso de alumnos con TDAH, con actitud desafiante, ¿cómo podemos apoyarnos para estos temas? Muy bien, muchas gracias por sus preguntas y antes que nada se les agradece el que nos estén acompañando. Es muy importante el que se realicen estas preguntas porque de verdad es algo que contribuye mucho. Cuando se tiene este tipo de condiciones es importante antes que nada pues informarnos bien del diagnóstico que se haya realizado porque hay diferentes grados de funcionalidad, hay diferentes grados en los cuales se puede llevar las clases de una manera pues prácticamente normal, sin hacer casi ninguna distinción, pero va a depender de cada estudiante. De ahí yo sé que es complicado, sobre todo cuando uno tiene, por decir, 30 o más estudiantes. Sin embargo, pues es importante el que nos podamos aproximar para conocer cuál es la necesidad de cada uno de ellos y de acuerdo con eso, pues ir haciendo ajustes. Sí es importante que lo tengamos en cuenta para poder, a partir de ese diagnóstico, de esa detección de necesidades, poder hacer algunos ajustes a nuestra planeación, a la manera en la que desarrollamos las actividades. Qué importante esto que menciona, porque aparte pensaba que el diagnóstico de TDAH últimamente está como pareciera de moda, ¿no? Entonces vemos a un niño inquieto y es de, ya tiene TDAH, hay que mandarlo. Entonces, qué importante poder mandarlo a las personas o al profesional adecuado para que entonces pueda tener un diagnóstico, para empezar si sí tiene y luego, bueno, ver en qué nivel lo tiene, como para entonces a partir de ahí tomar acciones. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Minerva González nos pregunta, ¿cuál es la importancia de tener redes de apoyo dentro de nuestros contextos? Muy bien. Estas redes de apoyo pues son fundamentales. Si uno tiene que resolver un problema solo, pues realmente se vuelve todo mucho más complicado. Y hay veces que uno no toma en cuenta que pues, realmente pues existen más personas, somos seres humanos y como seres humanos somos seres sociales. No es que uno sea débil, no es que uno tenga problemas y que por eso a fuerzas necesita de los demás. Es algo natural que uno requiera el apoyo de otras personas, el que se formen estas redes de apoyo con empatía, con comunicación, con solidaridad, en las cuales pues nos apoyamos entre todos. Si nos apoyamos entre todos, formamos un tejido social, formamos esta unión que hace que uno pueda afrontar los problemas de una mejor forma, a diferencia de cuando uno lo trata de resolver por propia cuenta, en la cual pues sí es posible, pero es más difícil. Y realmente si uno tiene la posibilidad de apoyarse con otras personas, pues no habría ninguna limitación para hacerlo. Doctor, esta pregunta que viene me parece bien interesante porque normalmente pues, puede ser una prevención. Esta pregunta habla de eso. Valeria Esquivel dice, ¿cómo detectar señales tempranas de riesgo entre estudiantes?
Entre estudiantes, ok. Sí, particularmente entre estudiantes, ¿cómo puedo prevenir que pueda ser una señal de riesgo, pues, su interacción o lo que sea que esté sucediendo? Ok, ahí habría que identificar, bueno, primero que nada el problema que nos está preocupando, porque a lo mejor en la pregunta no lo menciona, pero me imagino se hace referencia a alguna problemática emocional o alguna problemática de aprendizaje, y ahí lo que sí nos puede llegar a ayudar a identificar es ver si alguien pues está tratando de aislar de los demás, alguien que no convive, que cuando está el grupo trabajando en equipos, alguien que le cuesta más trabajo el unirse con los demás, que posiblemente tiene ahí dificultades para socializar o que a lo mejor puede tener otro problema que le está limitando. El rendimiento escolar, eso también hay que tenerlo en cuenta, es una clave, pero no es como que lo podamos leer de tiene calificación de 10 y está perfecto, así como déjenlo, todo está perfecto y lo está haciendo bien, y decir, pues quien tiene calificación baja tiene problema. Hay veces que es al contrario cuando hablamos en temas de lo emocional, y quien puede tener calificación de 10, pero justo hay ciertas problemáticas, hay ciertos trastornos que van más asociados con el perfeccionismo y que son más congruentes con lo que tendría una persona con cierto tipo de problemas. Y en algunos casos, sí, la baja de calificación es que alguien, no sé, llevaba por medio de puro 9 y de repente ya tiene 7, o alguien que llevaba de 10 y va reprobando. Entonces, ver ese tipo de diferencias también nos ayuda, y también agregaría en el espacio dentro del contexto escolar, no únicamente en el salón de clases, porque uno puede hacer observación también en lo que es en el descanso, en el patio, en el recreo si se aplica, porque es donde uno identifica si se están familiarizando con los demás, si juegan bien, si se alejan, si ven a alguien con conflictos. Es a partir de la observación que uno lo puede identificar. Y esto que comenta creo que se une mucho con la pregunta que viene, porque justo creo que el papel de los docentes acá es muy importante, estar siempre alertas, pero justo Leslie Villa nos pregunta ¿cuál sería el papel de los docentes en la detección de estos riesgos? Aparte de lo que ya mencionó, ¿hay alguna otra cosa que pudiera detectar algún docente? Sí, los docentes pues tienen la posibilidad de detectar muchísimas cosas en el aula. Hay veces que hasta va a sonar como una cosa como muy medio ilógica, un poquito absurda, pero casi que de primer vista uno puede detectar cosas. En una ocasión en un salón de clases estaba dando unos talleres y hubo alguien que identifiqué de inmediato que tenía un tono de piel, una coloración un poco pues peculiar. Entonces al momento de hablar y cuestionar un poco de pues qué le estaba pasando, ya comenta, pues es que no he comido, estoy tratando de bajar de peso, tengo problemas con mi imagen. Entonces hay veces que desde señales muy superficiales uno puede identificar que hay algo que no es adecuado. Ahora bien, los docentes pues tienen un papel fundamental ahí en el contexto escolar, desde la forma en la cual hablan con los estudiantes. Son muchas ocasiones quienes detectan problemas, situaciones de riesgo, y que también es a partir de esas conversaciones, de la apertura que pueden tener los docentes, que se hace la detección de situaciones peligrosas. Entonces, sumado a lo que mencionaba, pues nada más incluiría el tener pues esta apertura, el hablar con ellos, el reconocerlos. No hay nada como que uno le mencionen con su nombre en el salón de clases, que se sepa cómo trabaja, que uno puede identificarlos, y de verdad conocerlos es algo que no cuesta trabajo y realmente puede hacer el ámbito escolar mucho más ameno. Y empieza a generar identidades, ¿no? Empieza a generar que el niño se sienta en un lugar seguro, en un lugar donde puede incluso expresar si algo está pasando mal y o acercarse al mismo docente, que también ha habido muchos casos de esto. Sandra Jiménez nos pregunta, ¿qué tipo de formación específica necesita el personal educativo para poder detectar y atender los riesgos que puedan afectar la seguridad emocional de los alumnos? Ok. Por parte de la CONASAMA hay algunos cursos y materiales que se han desarrollado para fortalecer el cuidado de la salud mental en el aula. Entonces, por ejemplo, hay un material de primeros auxilios psicológicos en el entorno escolar, hay un curso que está por salir en el cual se abordan varios temas de salud mental en el contexto escolar y que también sería clave.
y pues diríamos de manera más general, más allá de las actividades que se desarrollan en CONASAMA y como algunas de las que se hacen aquí en Aprende MX, pues también hay algunas actividades que se pueden buscar por fuera, todo lo que tiene con gestión de emociones, con habilidades para la vida, y subrayaría sobre todo esto de las emociones, porque es algo que puede parecer trivial, como algo muy simple, sin embargo, a la mayoría nunca nos enseñaron, oye, ¿cómo tienes que expresar tus emociones? ¿Cómo puedes regularlas? Y sin embargo, cuando uno comienza a analizar de estos temas, uno se da cuenta de que generalmente uno guardaba cosas y no las expresaba, o uno dirigía sus emociones de una manera poco saludable. Entonces, todo lo que nos pueda formar en control, regulación y expresión de nuestras emociones, todo eso puede sumar. Y doctor, lo platicábamos en otros seminarios, pero la importancia de entender que aunque no hayamos tenido a lo mejor toda esta capacitación, todos tenemos algo benéfico que contribuir a nuestra sociedad y o a nuestros niños, ¿no? A partir de nuestras propias experiencias. Entonces, también esto acá hemos tratado de invitar a decir, bueno, involúcrate un poco más, tal vez no eres psicólogo, pero sí tienes experiencias que pueden ayudar a que el niño se sienta pues más confortable contigo, nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, importante también no tenerle miedo a poder hablar y reconocer que a lo mejor yo no tengo toda la información, pero de alguna manera algo puedo ayudar. ¿Esto puede servir? Sí, justamente me parece un comentario súper acertado de decir, porque hay veces que uno llega a dudarlo de cómo acompañar a una persona que está con su sufrimiento, y hay veces que pues esto nos puede rebasar a todos, e incluso a personas profesionales de salud mental. Pongo de ejemplo, ya yéndonos al extremo, cuando una persona está pensando hacerse daño. El hecho de que uno pueda acompañar a la persona, el solo hecho de escucharle, prestarle su oído, eso puede hacer una gran diferencia. Hay veces que uno le llega a dudar y es como, es que qué tal que me dice esto y no voy a saber cómo responderle, qué tal que me dice algo y no voy a saber la respuesta, o simplemente no puedo solucionar su problema. Cuando la realidad es que muchas de las ocasiones no se necesita que tú sepas la solución, no se necesita que tú puedas resolverle la vida. El solo hecho de que tú tengas empatía y que tengas oído para escucharle, con eso ya es una gran diferencia. De verdad, personas cuando llegan a estar en niveles extremos de sufrimiento, a veces el que se les escuche es lo que puede hacer esa diferencia, y de verdad eso pues no requiere una formación especializada, no se requiere de un grado profesional para eso. El que uno tenga esta empatía con los demás ya es un gran paso. Me vienen muchas ideas al respecto de lo que menciona, pero pensaba en la terapia con animales, por ejemplo, ¿no? Que al final pues son seres vivos que lo único que hacen es estar ahí contigo, y cuántos casos hemos visto que han podido ayudar y o salvar vidas, y pues es el ejemplo más claro de que no necesariamente tienen la respuesta, solamente están ahí acompañándonos. Entonces, y si se quieren capacitar más, aparte de esto de CONASAMA que mencionaba el doctor, bueno, acá tenemos también lo que hemos mencionado de México X, que también ahí hay bastantes opciones de capacitación, hay ahora una capacitación de desarrollo socioemocional, etcétera. Entonces, entender que somos una sociedad y que hay maneras siempre de ayudarnos unos a otros. Vamos a la siguiente pregunta, porque este tema creo que tiene mucho de qué hablar. Magdalena Colín nos comenta: siempre se agradece trabajar temas relacionados con nuestros estudiantes de los diferentes niveles de actualidad y que siempre favorece el desarrollo humano. Siempre. Muchas gracias, Magdalena. Edson Muñoz nos pregunta: si mi hijo cambia su forma de actuar o se ausenta, ¿qué debo hacer para detectar posibles problemas? O sea, yo ya, por lo que entiendo de Edson Muñoz, empieza a sentir que su hijo tiene estos cambios de actitud. ¿Cuál sería la primera acción para detectar y sobre todo prevenir? Sí, es una muy buena pregunta, porque pues es algo que se da con mucha frecuencia, y pues en ocasiones uno se queda como, que no sé cómo hacerle, no tengo las herramientas, pero pues, y reitero un poco lo de la respuesta anterior, el hecho de que uno escuche. Si tú hablas con la persona que te preocupa directamente y con franqueza, abriendo el espacio oportuno para hablar, esto evidentemente no nada más como, oye, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo estás? Esto no soluciona, no da la apertura. Pero si nos acercamos con esa persona que nos preocupa, abrimos el espacio,
oye, pues quisiera comentar algo contigo, me preocupa esta actitud que has tenido últimamente, te noto un poco retraído o te alejas o no sé, de repente ya no quieres reunirte con la familia, me gustaría saber por qué está sucediendo. Sé aclarar algunas cosas como pues no es un regaño, que en muchas ocasiones y sobre todo adolescentes pues lo primero es me quiere regañar porque quiere hablar conmigo. Pero si uno de verdad da esta apertura y trata de escuchar, se tiene una gran oportunidad para que se pueda atender a la persona y que de verdad él pueda decir, pues sí, me está ocurriendo esto, tengo un problema. Es fundamental que ellos sepan que esa charla y que uno muestre este interés y que llegue a cuestionar es por su bienestar, que no es un intento de regaño, no es un castigo, es auténticamente un quiero que estés bien. Incluso el hecho de decirle a alguien quiero que estés bien me preocupa, por eso quiero saberlo, y esto también forma parte de una diferencia. Contrario a algo que pues se llegaba a hacer mucho tiempo antes, que era pues lo veo medio raro, pues hay que regañarlo, hay que llamarle la atención porque pues es raro. No, mejor vamos a tratar de hablar y de verdad con esa apertura se puede tratar de identificar mejor qué es lo que ocurre. Esto que menciona me parece vital, el crear lugares y momentos donde la persona, porque no solo niños, niñas y adolescentes, se puedan sentir seguros para poder hablar de sus emociones y que normalmente no nos sentimos seguros hablando de nuestras emociones en un lugar en donde nos están o regañando o agrediendo, nos sentimos de alguna manera que algo va a pasar si expreso lo que tengo. Entonces, qué bueno que lo menciona, doctor, y de nuevo retomar y recordar que existen los espacios. Si yo no tengo la manera de hacerlo o las herramientas o yo creo que no es suficiente lo que yo considero, existen muchos lugares con ASAMA, como decía hace un momento también, los cursos de Aprende MX, que también son una gran herramienta. Entre la misma sociedad podemos apoyarnos, entonces no estamos solos y bueno, qué importante poder mencionar todo esto. Quisiera leer otro comentario y otra pregunta. Juan José Nieto nos pregunta, ¿cómo enseñar a los estudiantes a resolver conflictos con respeto y sobre todo con diálogo? Gracias por la pregunta. Para poder solucionar con el diálogo, pues una forma sería darles la pauta de cómo lo pueden realizar, porque aunque pueda parecer algo simple, es algo pues bastante complicado y eso diríamos en todas las edades, en todos los contextos. Hay muchas veces que uno no ha aprendido porque simplemente no lo ha visto. Y si no le dicen, oye, ¿cómo se soluciona un problema? ¿Cómo se soluciona una diferencia? Lo primero que le viene a la mente a uno es pues ver a, no sé, a los padres peleando, a adultos gritándose. Entonces, dar una pauta, vamos a generar nuevamente un espacio con apertura, vamos a sentarnos, cómo lo pueden hablar, cada quien que dé su punto de vista, que den su opinión, que traten de escucharse. Y puede que suene muy simple, pero de verdad casi nunca nos damos esta oportunidad de pues, sentarnos con calma y decir, vamos a solucionarlo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Y generalmente si uno pues, se presta con esta apertura, con flexibilidad, uno puede entender que pues, el otro no es un enemigo, no es alguien que trata de hacerte daño. A lo mejor opina y está completamente en desacuerdo con algo que tú pienses, pero eso no los hace enemigos. Realmente son solamente formas diferentes de pensar y uno puede llegar a un acuerdo, uno puede tratar de conciliar, llegar a un equilibrio, aunque para esto pues sí se requiere tener cierto tiempo, cierta paciencia. Esa sería una de las estrategias. Tolerancia y calma, me encanta, porque creo que también en la sociedad en la que vivimos, donde todo el tiempo estamos tan ajetreados, poder sentarnos y tener una plática de verdad con nuestros niños, niñas y adolescentes podría de alguna manera ser también una cosa para prevenir cualquier situación de riesgo. Y junto con ese comentario y con este que quiero leerles, pues quiero cerrar esta ronda de preguntas y comentarios porque me parece muy lindo lo que nos comenta Liz Barrera. Ella dice, considero que como docentes debemos crear un ambiente de confianza y respeto, estableciendo desde el principio las normas. Y bueno, me encanta de verdad estas respuestas, estos comentarios. Gracias a todos por estar acá con nosotros compartiendo. Y ahora quisiera que para finalizar, usted, doctor, nos comparta un último mensaje de cierre. Sí, pues la invitación sería el tener más apertura con las demás personas y el tratar de estar más unidos.
Hay veces que uno está muy centrado en ciertas labores, en la escuela, en el trabajo, y hay veces que pues vamos dejando de lado la importancia de lo que es las amistades, la pareja, la familia, el hecho de que uno trate de estar más unido con las demás personas, brindando tiempo de calidad, generando espacios adecuados para convivir, pues es un paso fundamental. Es algo que puede parecer muy simple, pero es algo que va a nutrirnos como comunidad, como sociedad, y esto evidentemente ayuda en la prevención de múltiples problemas. Hoy me quedo con esa frase. Los espacios adecuados no se dan por sí solos, sino que se generan, y qué importante que nosotros desde nuestra comunidad, nuestras familias y sobre todo nuestros entornos escolares siempre busquemos generar estos espacios adecuados. De verdad, muchísimas gracias, doctor Modesto Solís Espinosa, y es así como finalizamos este seminario. Les invitamos a la próxima sesión con el tema Hablemos de salud mental en el aula. Estén pendientes de nuestras redes sociales para tener mucha más información. Agradecemos al equipo técnico, académico, de producción y a quienes interpretaron en lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Les recuerdo que yo soy Karen Furlong. Nos vemos pronto. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.